tal, amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos a En la medida de lo posible, este programa que ya cumple su sexta temporada al aire en Radio Ritoque y por supuesto ahora en las plataformas digitales donde estamos en Spotify desde ahora para que lo puedan escuchar por siempre, esperamos, a menos que Internet algún día se extinga como los dinosaurios. Damos la bienvenida a nuestras panelistas, las Dani, porque hoy tenemos un programa de esos que siempre prometemos que ahora sí que la vamos a romper y vamos a alcanzar a Villegas en su podcast, pero bueno, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están, Dani? Hola, Muy ¿qué tal? bien. Frío, hace mucho frío. ¿Las dos se No, llaman Dani? Perdón. Ah, perdón. No, Sí, no, sí, Daniela, sí, chuta. No, no, pero más bueno, fácil. somos las dos Dani más importantes de la Yo radiofonía solo conozco, porteña. yo solo conozco una, la Daniela Mansi, tengo las mejores impresiones. Así que, oye, pero presentemos No, al bueno, invitado, oye, po. estamos muy bien porque esperamos entretenernos hoy día, que sea una mañana de sábado eh, agradable y que podamos conversar distintas cosas. Y estamos perfecto. con un hombre que yo creo que Oye, bueno, Se presenta. presenta. existe la transición, existe la concertación, la nueva mayoría, el Aira Caburga y Rafael Gumucio. que reúne todo Rafael, eso. sí, Rafael Gumucio, que ustedes lo conocen por distintas facetas, escritor sobre todo, eh, polemista, porque es un columnista de La Tercera, no sé con cuánto ánimo de polémica andará en este tiempo, que es un tiempo tan raro, eso me gustaría escuchárselo, pero en realidad en este tiempo ha tenido una gran producción, así casi industrial, de textos para teatro que le ha ido muy bien con The Cow Company, así que está con mucho trabajo, me imagino, y que son estas presentaciones de teatro por Zoom. Estas que en Chile se han transformado en un gran debate sobre si es teatro o no es teatro, cosa que parece que en otros lados no importa tanto, pero a los chilenos nos gusta la discusión. Así que, bueno, buenos días, Rafael. Bueno, ¿Cómo, buenos cómo días. estás? ¿Cómo te pilla la cuarentena? Bueno, chascón, como ustedes ven, despeinado. Ah, ¿no te Bien, preparaste así? no llegó mi peluquero. Ha sido para mí súper productivo, la verdad es que me da un poco de vergüenza decirlo porque sé que son un periodo muy duro y me tocó a mí la cuarentena, me tocó la pandemia primero en Nueva York en su peor momento. Viví la pandemia en su peak y llegué a Chile y estoy viviendo la pandemia en su peak también. Así que no puedo decir que no he visto todo lo que ha pasado, lo he visto de cerca, pero para mí personalmente ha sido súper productivo, he podido escribir, trabajar, hacer este teatro por Zoom que ha sido realmente para mí una experiencia maravillosa, inesperada y llena de, de cosas, porque además ha sido una comunidad que hemos creado de personas, una conversación con la gente, un ritual, un lugar donde la gente se encuentra y se mira entre sí, que ha sido súper interesante como una ventana hacia la realidad de la pandemia, una ventana bien privilegiada porque estamos de noche en la casa de la gente y hay una comunicación muy fluida y muy bonita, muy entretenida. Oye, Daniela, partamos por el teatro quizás antes de hacer algunas Sí, preguntas de contingencia, ¿te parece? perfecto, sí. Ya, sí, me gustaría que contaras un poco, porque nosotros hemos entrevistado a personas que están haciendo teatro acá, que les ha ido bien, pero que por eso te decían, pero esto no es que sea teatro, entonces está la discusión, el teatro va a volver, y también entrevistamos hace un tiempo a un dramaturgo argentino que decía, pero no importa si lo importante es que haya audiencia. En eso tú has vivido, parece que una experiencia más de encontrar una nueva plataforma, que acá apareció algo. ¿Tú crees que esto es algo que va a quedar o es un poco, bueno, estamos salvando con este No, no, formato? Llama esto de tu escritura semana a semana porque es súper intenso. yo no sé si es teatro o no teatro, ¿no? Yo creo que hay otra cosa que teatro pero que tiene más que ver con el teatro que con la tele, porque nosotros la obra nunca la grabamos, nunca la dejamos en un sitio, siempre se hacen de nuevo. Por ejemplo, la semana pasada hicimos una obra que habíamos hecho la semana anterior, pero eran
era otra función y cambió totalmente, porque con un par de indicaciones y un par de ideas, los actores la actuaron distintas y la obra cambió. Y eso es muy del teatro, digamos, en el sentido de que lo que pasa acá es en vivo y la otra vez se le cayó a un actor la señal y estuvo en negro y tuvimos que rellenar. Todo eso es teatro también. Yo he visto hasta experiencias de teatro en Zoom. Hay algunos que reproducen en Zoom el teatro, hay otros que hacen algo, adaptan al formato, pero nosotros lo que hemos inventado es algo, creo, para ser súper un poco humilde, totalmente distinto, porque son obras, primero son obras cortas, son comedias, son sobre la actualidad, son obras que tienen que ver con lo que está pasando ahí, y luego está esta conversación post-obra que transforma el espectáculo total en otra cosa, digamos. Y eso sí que yo creo que puede quedarse, o sea, que puede constituirse en una forma de entretención que tiene mucho de tele, que tiene mucho de radioteatro, que tiene mucho de teatro, pero que se constituye algo distinto. Esta transmisión va a ser para el Gran Valparaíso. Si estuviéramos en un teatro, haciendo teatro, yo te diría, ¿para qué vamos a hablar de la obra si no van a poder ir a verla? Porque están en Valparaíso, ahí hay que esperar que haya una gira para ir. En este caso, yo estoy hablando con ustedes, los auditores, y sé que pueden ir a ver a la obra en la noche, ¿cachai? Oye, ¿y qué depende de ti, de esa obra? ¿Tú qué tiras la idea, los diálogos principales y los actores improvisan, o tú tiras el texto de punta a punta? Nos ponemos de acuerdo en la idea, más o menos en la idea a veces se me ocurre a mí solo, y yo escribo un texto que está todo completo, sobre el que por supuesto los actores improvisan, inventan, crean, son una libertad que a veces me ponen problemas porque me reescriben la obra. Pero generalmente es fiel a una estructura, a una obra. ¿Y cómo se convocaron? ¿Por qué ustedes? ¿Cómo se juntaron? No, yo hablé con Marco Albo, que es el productor, le dije que tenía una obra con 3 personajes, un joven y 2 adultos, digamos, 2 adultos, dos gente de mi edad. Y él convocó al Amparo, a Lucho y a Gabriel Ursúa, y realmente lo hizo increíble porque los 3 son súper dúctiles, los 3 son capaces todas las semanas de cambiar de personaje, y los 3 son muy fáciles de trabajar y además son unos actores. Rafa, cuando tú dices que los temas son de actualidad, ¿cuáles son esos temas, cuáles son esas sensaciones, lo que tú quieres desarrollar en estos personajes? ¿Qué crees tú que ha sido lo más importante que ha pasado con nosotros en estos días? La obra mía no plantea en tesis nunca, Uh-huh. son como más bien pedazos de vida. Entonces, lo que sí son de actualidad es que yo recojo un tema del que está hablando, pero por ejemplo, cuando pasó todos los diputados, lo de ¿cómo se llama? Lo de el ¿Del 10%? diputado, no, cuando pasó todo lo de, estaba hablando pura hueá de Chaurren, y todo eso hicimos una obra sobre eso. Ahora, esta obra de ahora es sobre una familia que quiere rogarle a la empleada doméstica que vuelva a la casa, que es todo el tema que también ha estado súper en boga de no necesito empleada, sí necesito empleada, pero la empleada ¿para qué sirve? Todo eso, esos tweets bien ofensivos que ha habido en torno al tema de la empleada doméstica o de la vida doméstica, ¿cachai? Entonces, son más bien ese tipo de temas, más que temas del 10% o de algo así, sino que son temas más bien sociológicos, de cómo después hicimos un juicio por Zoom, donde el inculpado se perdía en el ciberespacio, hicimos una orgía por Zoom, que no, por supuesto no gustó. Como que recogemos a ver qué. Después también hicimos en la época de los despidos, de los masivos despidos, que todavía siguen, pero cuando los despidos fueron masivos, hicimos Los Juanes Herrera. ¿Ah? Los Juanes Herrera, como el personaje de los 80. Una obra sobre un despido, sobre 3 personas que se despedían una a otra, digamos, de la empresa. Y al final era un juego. En ese sentido son de actualidad.
son Y Rafa, como... y en ese sentido, este teatro vía Zoom, me imagino que tú no te lo esperabas. Conversábamos hace un tiempo con otro director teatral de acá del Paraíso y decía que él hace un año atrás no se lo hubiese imaginado. Son escenarios que nadie ha imaginado, como el que, por ejemplo, ahora las AFP terminen cayendo por Piñera. ¿Ah? Entonces, en términos como de estos nuevos formatos, ¿tú crees que estamos en una especie de momento tan vertiginoso que el día de mañana el teatro termina incluso quedándose en estos formatos y que las culturas, las artes, hoy estamos con los conciertos sin público o los partidos de fútbol sin público, pero donde tú puedes estar en un monitor en la tribuna? ¿Tú crees que esto llegó para quedarse, que son tiempos raros, que esto también es parte de lo que algunos llaman como en la nueva era, el fin de las ideologías? ¿Cómo ves tú estos nuevos momentos? Si yo te dijera de manera terminante y taxativa alguna cosa, tú podrías donar todo tu dinero a mi religión y ponerte una túnica y ser parte de mi religión, digamos. Pero no soy profeta, no tengo la menor idea. Yo sí sé que algo de lo de que esta pandemia ha acelerado algo que es súper difícil que hay que medir qué va a pasar. Por ejemplo, el teletrabajo, la vida, la idea de que existen como gente en su casa y gente en la calle arriesgando la vida para entregarte tu sándwich más o menos tibio, ¿cachai? La concentración económica va a crecer muchísimo, digamos. La concentración económica en empresas tecnológicas como Amazon o como Google o como la precariedad laboral que eso que eso implica también es gigantesca, digamos. Es la Uber, el mundo Uber, que es un mundo en que es tu auto, es tu vida, es tu salud, la que tú pones en juego, y el tipo de la aplicación no tiene ninguna responsabilidad. Daniela, que es abogada laboralista, entiende mejor que Daniela, entiende mejor lo que está pasando. Todo eso se va a acelerar. Y también, por otro lado, se va a acelerar la ruina de grandes empresas y de grandes conglomerados, como la línea aérea, y la oportunidad que algunos países van a tomar y otros no, de estatizar esa empresa y de devolverle al Estado un rol importante y preponderante en la economía. Las dos cosas van a surgir, ¿me entiendes? Van a pasar. Es como un gran momento para el socialismo, para la gente que tiene ideas socialistas, porque de verdad el capitalismo va a entrar en una crisis que hasta los capitalistas van a decir, puta, no quiero más con estos hueones de Google y de Amazon, o sea, quiero que alguien me proteja contra los grandes. Van a ver como gente que hoy consideramos como grandes empresarios, como monopolio, que van a, bueno, le está pasando al retail. El retail está cagado de susto con Amazon, le está yendo pésimo. El señor Paulman es un hombre que está quebrado, digamos, que no puede, no, Rafa, oye, entonces, pero tú que va a haber un momento comentabas en que... que capitalistas y obreros vamos a estar unidos en contra de tres gran oligopolios mundiales, pero no sé si vamos a lograr ganar la guerra. Y en eso, tú estuviste en Estados Unidos, además conoces, tienes vínculos cercanos con distintos países. ¿Tú encuentras que, o qué opinas con respecto a que el análisis político en Chile toma en consideración que esta es una crisis global? ¿No te da la impresión que de repente pareciera que estuviéramos hablando de Chile y que la gente no se entera que esto es en el mundo entero? No, totalmente, no lo entienden, pero también es una crisis totalmente global que se vive en Chile de manera totalmente inédita y rara, ¿entiendes? No rara, distinta. Quiero decir que en Estados Unidos como en Chile hay un interés muy grande de la derecha y de la extrema derecha, de la extrema izquierda y sobre todo de las nuevas generaciones por destruir las instituciones. Pero las instituciones americanas son tan sólidas y son tan viejas y son tan complejas que Trump, por ejemplo, puede poner una orden ejecutiva para echar a los estudiantes de posgrado de las universidades y lo hace, pero no se sabe si va a lograrlo, porque van a haber tribunales que van a impedirlo. A mí lo que me preocupa mucho de Chile es que las instituciones son tan frágiles que destruirlos no cuesta nada, digamos.
una vez destruida, el proyecto de la extrema izquierda y la extrema derecha en este país, que sobre todo de la extrema juventud, es acabar con lo intermediario, digamos, acabar con lo intermediario, acabar con esas instituciones vestidas de toga o vestidas de traje o vestidas de que intermediaban entre tú y tus necesidades o tus deseos, tus pulsiones. Y para que solo quede narco, digamos, porque ese sí que es un intermediario súper flexible. Cuando nos comparas con Estados Unidos, es obviamente por esta crisis social que igual se ve de distinta manera, pero ¿tú crees que en la última discusión que tenemos hoy día, la AFP, como que hasta se nos olvidó el COVID, como que subió el ánimo? Nosotros habíamos tenido en otros programas analizado esta efervescencia que estábamos con un ánimo súper abajo, o sea, qué ganas de salir a manifestar de nuevo después de una pandemia, después de miles de muertos. ¿Esto tú crees que había un poco más esta posibilidad en que el estallido siga vivo, que la gente siga con ánimo? Es que yo vi lo que pasó con los negros, con Black Lives Matter en Estados Unidos, y vi los primeros días y dije, esto va a ser como el estallido. Las desigualdades y la injusticia es tan grande como en Chile. El presidente es tan ridículo, o más aún que el nuestro. Está liderado por la juventud, igual que el estallido, pero el estallido estalló para cualquier lado. Se transformó en algo que nadie controló ni nadie controla. Que me parece muy políticamente lo más peligroso que hay. En cambio, el Black Lives Matter se controló a sí mismo porque entendió que había un objetivo a corto plazo, que es las elecciones de noviembre. Y entendió que si se dejaba ir por cualquier lado, Trump iba a ganar, iba a usar el movimiento, ¿me entiendes? Y de hecho lo estaba usando. Y entonces se contuvo, se transformó ahora en un asunto de estatuas, digamos. Me resulta ridículo todo, pero se contuvo, porque hubo un proyecto de esperanza, porque hubo una meta. Lo que yo siento que en Chile no hay ninguna meta de ninguna especie. Esto del 10% es una invención de meta, pero una meta... Pero estamos en la parte más, en la fibra, que todos pensamos que iba a ser como el tema más importante en el estallido, pero hoy día lo tenemos, en medio de una pandemia. El estallido, si tú tenías un candidato o una fecha, o tenías como un plazo para cambiar las cosas, entonces tú evaluáis los métodos para cambiar las cosas. Pues que pueden ser violentos o no violentos, eso no hago un juicio. Pero si no tenéis ninguna meta, porque estamos a mitad de periodo, no hay elecciones, no creí en la política, no sabes tampoco si la gente realmente que está ahí es de izquierda o de derecha o de nada, porque además están enmascarados, no sé quiénes son. Entonces lo que tú tenías es un movimiento que se retroalimenta de sí mismo, pero que no va hacia ninguna parte, ni avanza hacia ninguna parte. Rafa, y en ese sentido... La marcha y la mancha, o sea, la marcha es una hueá que va hacia un lugar, la mancha es algo que se estaciona en un lugar y va creciendo hacia la ciudad. Y eso es lo que vivimos, que no tienen, que yo creo que desde el punto de vista de cualquier persona que es de izquierda, uno debería preguntarse si realmente esto es de izquierda. Es que no. Eso ahí te quiero llevar porque mencionaste lo de la máscara, un poco los símbolos del estallido. En la Cámara, cuando se aprobó el 10%, hubo dos hechos significativos, tal como dice Daniela, o lo dijo en el programa anterior ya. Se aprobó el 10% del retiro, pero no se aprobó el Fondo Solidario, y sin embargo lo que vimos en la Cámara fue, por ejemplo, una Pamela Giles lanzando el baile de Naruto. La izquierda, uno suele, no sé si que algo de izquierda, pero cómo la izquierda pudiese recordar ese momento en que se aprueba el derecho a que tú saques tu ahorro de la jubilación, pero sin un rasgo solidario y con Pamela Giles de fondo bailando Naruto. ¿No te parece una imagen que representa quizás? A mí me parece una rendición incondicional de la izquierda y de los parlamentarios también. Yo creo que perdieron el poco respeto que todavía tenían en sus electores, digamos. Yo creo que hicieron el loco. Todo esto nació de Jaime Mulet, de los diputados de la bancada regionalista, que además todo esto es un cinismo increíble, porque después el diputado Celis denuncia a Charpe por hacer una cosa que es lo que le ha dado la vida a Jaime Mulet y a Pedro y al señor Araya y el señor Bianchi, que han vivido
de ofertas del Con la gobierno negociación hay de límites. negociar. O sea, son el centro, si tú puedes encontrar el centro de la corruptela política pequeña, a mí me parece que es parte de la política, yo no lo miro de manera mala, pero así es, son ellos. Entonces, una iniciativa nació de Jaime Mulet, que en el fondo tiene como sello ideológico el capitalismo popular. Es decir, esta idea que Pinochet y Ernesto Collado y algunos de sus ministros acuñaron como Chile país de propietarios, no de proletarios, y que fortalece el derecho a propiedad, que en cierto sentido también lo socializa. Y es el aspecto popular o el aspecto que uno podría decir de izquierda, que hace que la propiedad sea más esparcida, que también lo que Tironi planteaba que era la transición, que era la idea del faunde, digamos, que tú eres dueño de muchas cosas. Cuando tú pero tú entras estás en una seguro construcción que ideológica ese es así, el ¿ah? origen, porque aquí yo pienso que la raíz más clara son los juicios que se presentaron entre el Noma FP y Casa Común, que es la fundación de Atria, y ahora esto fue ir un paso más allá, en que por No, lo menos yo a alguna persona que yo sé más o menos, ya él cree que va para allá, que es que con esto es la primera fractura de la AFP y después vamos por ese seguro solidario, lo que me parece que desconoce que si el estallido no logró convencer a la política que eso se tenía que hacer, ahora tú como con la fuerza política de la pandemia, que es otra cosa que tiene que ver con hambre, con pobreza, consigues, pero solo este 10%, y un poco apostando a que ahora sí que se consiguió la fuerza política que no había pero logrado incidir antes. Daniel, la idea es más antigua que Atria y que Noma AFP. La idea la lanzó Antonino Parisi en televisión de manera muy abundante. Después la siguió Gino Lorenzini y Rafael Garay. Sí, po. Esos son los Feliz y autores forrado. Esa es la ideológicos de este proyecto. genealogía Feliz y Esos son forrado. los de la autores ideológicos de este propiedad proyecto, sobre las cotizaciones. No es la izquierda, es feliz y así. forrado. Feliz y forrado. Antonino Parisi planteó la idea que fue coincidente con la época en que en Perú se hizo. Y se lanzó la idea. Ese es el origen. Y Parisi y compañía son hijos de lo que yo llamo el capitalismo popular, o que también tiene una expresión en Frafra, que también fue un partidario del capitalismo popular. Ese es el origen ideológico. Que tú creas, como creyeron los del Frente Amplio, que tú puedes desviar esa energía y de alguna forma darle un componente, me parece súper iluso. Lo que también me parece súper temeroso, o sea, súper terrible, es que no admitir que uno vota por miedo. No admitir que muchos de los que votaron ahí lo hicieron por miedo, por temor. Yo también tengo amigos, o sea, te estoy hablando con ustedes y, y espero que no se sepa mucho lo que estoy diciendo y tuiteo y borro cada tweet que borro, ¿cachai? Pero estamos todos haciendo esto por miedo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entendí? Creo que los únicos sinceros, lo único que realmente a mí merece un aplauso en esta pasada, son los 13 diputados de derecha que votaron según lo que ellos creen y opinan y que están perfectamente alineados a la ideología de sus partidos, y que también son ideologías dobles, digamos. Hay una parte de la derecha que cree que la protección de las grandes empresas es su gran trabajo, y hay otro que cree que darle propiedad a mucha gente y hacer parte del capitalismo a mucha gente es un bien. Pero las dos ideas siguen siendo de derecha, digamos. O ensanchar el capitalismo para que más gente sea capitalista, o eh, o no. Pero lo que no es socialista, digamos. O sea, la idea y la verdad es que tenemos que admitir que hemos perdido en esa batalla. Si tú dijeras el día de mañana, los fondos de la AFP se transforman en un fondo común para crear el día de mañana un sistema de reparto, tú tienes un estallido 2.0 de gente quemando la plaza de la dignidad, porque dirían que lo estamos robando, digamos. O sea, si tú querías instalar un sistema de reparto el día de mañana en Chile, con los fondos que ya están en AFP, tienes que hacerlo con Milico en la calle. No hay manera de Oye, hacerlo. pero teniéndola tan fácil desde del punto de vista de la derecha, como tú dices, cómo se equivocan, cómo se contradicen permanentemente, pero las comunicaciones, la moneda, o sea, Blumel amenazando con que
si se aprueba tal cosa, es el Estado el que, oye, si esto no es individual, o sea, ¿por qué nos cambian un poco el discurso? Y el Estado va a tener que finalmente pagar el pato con todo. Yo creo que Yo creo como que la que, estrategia se ve como que hay que chupar al Estado, pero hacer todo lo posible para no tocar la AFP. yo creo que Piñera debió haber renunciado a ser el presidente de verdad. O sea, debió haber seguido siendo presidente, pero de manera decorativa, digamos, como un señor que ¿Y, va. quién asume? ¿Quién tiene que estar ahí entonces? Yo pienso En esa primera línea. yo pensé en octubre y lo escribí, que lo que debe haber en octubre es como haber hecho un gabinete como un gabinete con Benito Aranda, algún alcalde, como una especie de día Hamilton. final de la Teletón, con un gabinete de consenso, con gente de distintos sectores políticos, ningún político, sino gente como que representativa, y él haberse retirado sus cuarteles, digamos, haberse ido pero porque yo creo que él es una persona que tiene una inaptitud para gobernar absolutamente evidente. O sea, y ya son 2 periodos en que han demostrado que es totalmente incapaz de gobernar. Es Oye, tanto pero así que Rafa, pero su cuerpo 3.7 de millones periodismo. votaron por él, Sí, 3.7 bueno, millones chilenos. por eso yo me parece que confiarle el dinero, decir que la gente es muy inteligente y sabe hacer las cosas y que hay que confiar en su manera de invertir el dinero a 7 millones de personas que votaron por una persona cuyo cuerpo quiere arrancar. O sea, los brazos de Piñera quieren irse. Todo el cuerpo de Piñera dice, me voy, no quiero estar aquí. Entonces, Oye, ¿cómo? pero ahí hay una imagen de un presidente solo, ¿o no? ¿Te da la impresión que puede hacer que no termine su periodo o aquí él va a tener que arrastrar su carroza hasta el último día? ¿Te da la impresión que Mira, esta vez sí que ya no tiene a nadie al lado? ¿A nadie sí, que importe, pero quiero no tiene decir? oposición. También no tiene oposición. Claro. No tiene alternativa. Si los militares hubiesen querido tomar el poder, que por suerte no han querido, esa habría sido la única alternativa, porque no hay otra alternativa. Es cierto, está solo, está desesperado, pero no tiene a nadie al frente, no tiene a nadie no hay reemplazo. Entonces, no sé, Pero ¿por qué tú esperemos. dices que no tiene a nadie al frente? Porque al final uno puede tener críticas, pero han 2 veces por lo menos logrado unirse detrás de una idea Que no, que una, por ejemplo, fue para el postnatal de emergencia, otra es esta, que son medidas súper populares, y sí, ahí pero lo del miedo tiene que ver con eso, con que no hay forma de entregar un mensaje distinto porque la gente no quiere escuchar que el 10% a lo mejor no es una buena política contra el COVID y que si viene envolviendo otra cosa que ya se verá más adelante es súper peligroso, pero aquí la oposición por lo menos se agrupó detrás de una, sí, de una idea. se agrupó frente en dos medidas muy populares, una muy justa Muy y justa, otra que yo sí. creo que es compleja, pero lo hacen por miedo, siempre. El poder consiste en poder decir no, y en poder decir sí y ese es el poder. Pero el poder de tener que decir sí siempre no es poder, no tienes poder, no tienes cómo hacer política. La política es poder, ya, esto sí, esto no, esto más o menos, y tener la legitimidad y conseguir de la gente y del pueblo la legitimidad que te da, porque la gente dice, yo voy a elegirte a ti para que tú hagas lo que yo quiera, pero a veces tú vas a hacer lo que yo no quiero, pero quiero que me lo expliques y quiero que tú seas tan legítimo que yo pueda creerte y decirte ahí que quizás te doy el beneficio de la duda, o por lo menos te doy el tiempo para hacer las cosas. Pero yo no creo que haya poder aquí, no creo que haya nadie que tenga poder. ¿Y Eh, ninguna eh, salida digna, mejor o más digna posible, tú crees que ya no hay? la super salida que teníamos, que era la Asamblea Constituyente, se nos diluyó y se nos mató, y yo creo que, entre otras cosas, una de las cosas malas de lo que pasó con el 10% es que va a ayudar mucho al rechazo, porque demuestra que la conversación no va a ser racional, que la conversación no va a ser equilibrada, y que si yo tengo que ir a una asamblea que esté dominada por gente bailando Maruto, ¿Maruto? ¿Cómo se llama? Naruto. Yo no sé si quiero dar mi destino en manos de Pamela Giles. Yo estoy por el apruebo y estoy pero
pero quiero decir que, que, que yo creo que es una muy mala imagen, digamos, porque Rafa, estamos demostrando que en el fondo la Constitución se va a construir según este día se le ocurrió, le dio miedo esto o sea, a través del miedo, casi. sí, te queremos agradecer este momento. Yo, por lo menos de mi parte, un último tema, el miedo. Tú mencionaste el miedo que tú te estás teniendo como un líder de opinión, porque yo sé que has tenido muchas controversias con distintos sectores por decir lo que piensas o lo que crees y proyectas. Y en ese sentido, tu paso en el teatro es como una manera también de cansarte de esa intolerancia y de esa rabia de lo que tú hacías cuando ejercías más, por lo menos yo así lo percibía, de manera más activa en los medios, en lo político. No, me cansé, yo creo que también me equivoqué, yo también creo que sentí no sentí bien lo que estaba pasando, no sentí la complejidad de lo que estaba pasando, y, y, y empecé a hacer esto y me entretuvo y me entretiene mucho más, y me divierte mucho más, y me pasa que el contacto que tenemos con el público al final de la obra me hace ver que mucho de esto es bastante artificial y artificioso, digamos. Eh, la conversación es súper racional o sea, si tú le sacas a la gente su máscara o su uniforme, pues si son fuerzas especiales, y si son pacos o si son milicos, digamos, si le sacáis el uniforme a las personas y conversáis, no, 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 yo siento que hay mucho conversable y mucho debatible y es bastante racional. Esta misma conversación que hemos tenido aquí, no creo que ninguno seamos de derecha ni seamos fachos y la conversación ha sido perfectamente cercana, Agradable. porque en el fondo no puede ser que de un día para otro Chile, que era un país donde las conversaciones eran bastante buenas y la gente sabía conversar y sabía hablar y sabía exponer su punto y sabía, haya pasado de un día para otro a ser un país donde la gente no puede conversar. No, eso creo que es artificioso y artificial. Y el teatro me ha devuelto eso, me ha devuelto la sensación pucha, de que la gente es bastante que si yo llego al paraíso, no sé, a Ritoque, y toco la casa de una persona porque tengo un puto, necesito bueno, ahora con el COVID es un poco más difícil, pero vamos a tener una conversación civilizada, digamos, y humana, y nos vamos a conocer. Y por el mismo hecho de ser chileno, nos vamos a parecer, mucho más de lo que no, esta idea de que hay un Versalles donde María Antonieta está jugando con Luis XIV, Luis Pero XVI. cuando tú dices que es artificial aquí las redes sociales, ¿cuánto han creado este mundo y que uno se cree que su conversación de Facebook o lo que ve ahí es el debate Oh, al que hay que responder en definitiva? Porque también parece que esa sanción y la guillotina es en redes sociales más yo que en creo que otros tiene lados. mucho que ver. Yo creo que son un ingrediente esencial. No solo las redes sociales, sino lo que te decía también, la Uberización, el mundo Uber, el mundo precario, las pérdidas de seguridades, las pérdidas de instituciones laborales, como el fin de los diarios, el fin de los noticieros, el fin o sea, el fin del... eh, eh, sí, Una última cosita, tú también dijiste, bueno, acá, y que nosotros también lo hemos conversado un montón, es que a diferencia de lo que se pensaba, en vez de menos Estado, todo el mundo está mirando al Estado. O sea, eso que el protagonismo y que esto no se, que el Estado no era una institución muerta, superada, y la globalización, todos corrimos en términos de salud, de protección laboral, a preguntarle al Estado qué iba a hacer por nosotros, pero ¿qué tipo de Estado crees tú que puede salir al final de todo este camino? depende de lo que vamos a hacer, ahí depende de la política. Los países que tienen acuerdos políticos de fondo y que tienen seguridades políticas tienen menos contagios, fíjate, o tienen menos muertes, por ejemplo Alemania o Nueva Zelanda. Eh, eh, lo que está súper probado es que desde un punto de vista sanitario, la mejor política y los mejores acuerdos políticos son, desde el punto de vista sanitario, uno de los mejores remedios, digamos, frente al COVID. El estado de Nueva York, que tiene un gobernador responsable, creíble y creído por la gente, está saliendo del COVID y el resto de los estados de Estados Unidos están
en una catástrofe sanitaria gigantesca, digamos. Entonces, es súper importante, digamos, que la vieja política, digamos, la vieja política de representantes, de instituciones, es una salvación para la pandemia. Y también en lo económico también. También van a ser los primeros países que van a resucitar económicamente, van a ser los primeros países que van a crecer económicamente y van a ser las próximas superpotencias. Y eso va a ser interesante. Cuando Europa resurja de sus cenizas muy rápidamente y Estados Unidos se demore 10 o 15 años, vamos a ver un pequeño cambio que sí va a hablar de eso. Ahora, ¿qué hacer en países como Brasil o como Estados Unidos o como un poco Chile, que tienen a Bolsonaro o a Piñera o a Trump, que no creo que Piñera sea igual que Bolsonaro, pero se está pareciendo cada vez más, digamos? Ahí no sé qué va a pasar. Oye, Oye, Rafa, con la crítica la única pregunta con la crítica que hace a lo que pasa con el 10% de convertirse en ley, Rafa Gumucio va a ir por su 10%, ¿no? Bueno, para mí es un negocio de oro, ¿cachai? Para mí a mí me va a ir bien porque voy, Ya. lo saco sin impuestos y lo pongo en una PB y me cago en el otro, digamos. O sea, es una feliz y política hecha forrado. para gente, es una política hecha para gente como yo. Igual yo tengo bien poco en la AFP porque tengo muchas lagunas laborales porque me he dedicado toda la vida a boletear, pero alguien que tiene un buen ingreso y que tiene buenas prestaciones y que ha tenido una buena historia laboral de mi edad, es un negocio redondo, digamos. Lo que pasa es que también creo que cuando la gente vaya a sacar su 10% y se da cuenta que es un 400.000 pesos o 200.000 pesos o 100.000 pesos o ni siquiera 100.000 pesos, o que el total de sus fondos son 1.000.000 de pesos, ahí sí que va a haber estallido, ¿me entendí? O sea, ahí sí que va a haber un descontento Y en el gigante tiempo. Oye, y es tremendo. Rafa, te queremos agradecer este Gracias. tiempo, un honor tenerte en nuestro programa y ojalá no sea la primera la última, porque Ya, cuando ustedes digan. está bueno conversar con Rafa Gumucio acá desde la perspectiva Oye, porteña. y hoy sábado, ¿no quieres pasar el Hoy avisito? tenemos, se llama, Porque mira, tu público también puede ser muy GAM, así que vamos El aviso. difundiendo ahí, acá la hoy gente le sábado, gusta el teatro. Hoy Sí, hoy sábado. viernes, hoy Hoy sábado, sábado. hoy sábado repetimos una que se llama Honorables, que es sobre los diputados, que ¡Ja! es bastante divertida y bastante cómica, es una comedia bastante ¿Y cómo salada. se hace? ¿Cómo se hace para...? Se ponen en The Co, como Vaca Company, en la página esa, y ahí Todo está para entrar. ahí está Oye, todo. muchas gracias, Rafa, por esta entrevista. Vamos a música nosotros y seguimos en la medida de lo posible. chao, gracias. Seguimos en la medida de lo posible. Ahí conversábamos con Rafa Gumucio, todo un personaje en el Chile, justamente de la medida de lo posible, pues desde los 90 en adelante, Canal Rock and Pop, The Clinic, Radio Cero, ahora incursionando en ¿Plan el Z nada que teatro, ver? las últimas noticias. Ah, ¿Hoy de la generación Plan Z o también sí, no hay pues él participación? fue parte de Plan Z, fue parte de Plan Z. Sí, pues era de los cerebros, hasta actuaba. Hay unos sketches muy buenos que son protagonizados por él. Allende, hacía de Allende. Hay uno que se los recomiendo en YouTube, búsquenlo, pongan Plan Z Allende y aparece Rafael Gumucio. Eso le trajo problemas a Gumucio porque la izquierda, como tiene siempre Allende en una gruta, se le tiró encima porque mostraba el lado bueno para el copetengue festivo de Allende, ¿cachai? Prácticamente como que cuando recibía a los Hackett Hunter, a estos aviones, El que lo estuviera en hacía pandemia. con la de whisky en la mano. Entonces, Oye, pero entonces eso asegura que las horas deben ser chistosas, porque que tiene sentido del humor, y creo que son cortitas, que son 40 minutos y listo. Y después Sí, sabes que conversar. quedé con la idea que dijo sobre Pamela Giles, que comparto plenamente. Yo se los había dicho internamente ayer, porque no había revisado, tampoco sabía que era feriado, en verdad, estoy como media loca. Y dije, ¿qué es esta portada del Mercurio local, cierto? Nuestro Mercurio de Valparaíso. así. ¿Por qué? ¿Por qué esa es la portada?
de lo que pasó con AFP, que ni siquiera es que se haya, bueno, Cristian ya lo explicó antes, yo creo que mucha gente no entendió y dice, hoy basta con que falta el Senado y estamos. O sea, no, pues si el Senado aprobara tal cual lo que pasó de la Cámara, se rechaza completamente el fondo, sigue siendo una capitalización individual, y, y yo no logro entender a veces lo que hoy día está pasando en política. Se nota demasiado que la campaña electoral está muy encima, porque da lo mismo lo que la discusión política. Finalmente, lo que pasó ese día en el hemiciclo, Moreira a favor, hubo la diputada que caía al Sauer, que se me olvida, perdón, ¿cómo se llama? Que decía que con convicción votaba a favor. ¿De qué estamos hablando? Pepe Out, en contra. Era una cuestión así como, de verdad, cualquier cosa pasó en ese minuto. Y no lo podía creer. Yo no sé con qué sensación se quedaron ustedes. Yo de verdad dije, esto es una locura. Yo me quedé con la sensación, o sea, primero que no sabía bien qué se estaba celebrando porque se aprobó solo el 10%. Pero también entiendo que si yo no tuviera mi sueldo, yo querría mi 10%. Lo voy a buscar, y porque las pensiones son malas y el sistema AFP tiene que morir porque no paga pensiones. Y ese es el gran tema que debió haberse tratado con el estallido social. Si se hubiese reformado eso, nosotros quizás habríamos llegado con mayor tranquilidad a otra, porque en el fondo es el gran tema que nos instala la pandemia, que es la protección social. Necesitamos que el Estado nos cree instrumentos de protección porque el trabajo está completamente precarizado, un poco lo que comentaba Rafael en la conversación, pero yo tengo la impresión, y espero estar equivocada, que hay mucha gente que está haciendo política pensando que sabe lo que va a pasar mañana, y eso sí que es la cosa más rara, porque sí, no tenemos idea en qué situación vamos a estar en unos meses más. Efectivamente, si esto dio un poco de oxígeno, viste que esa sensación como de, oye, parece que por 24 horas no hay COVID, estamos celebrando algo, pero eso es como yo creo que la mejoría antes de la muerte, porque si eso se termina haciendo así, va a ser muchísimo peor. Pero yo creo que hay buenas intenciones de parte de mucha gente que lo levanta pensando que con esto va a incorporar el seguro solidario. ¿Qué gente? Pero es muy difícil que en una crisis económica tú le vayas a tocar la puerta a los monstruos, que son los dueños de esos capitales que están en el extranjero, y que tú creas que habiendo metido el 10% conseguiste clavarle en el corazón algo. O sea, a mí me parece que es una política súper arriesgada, que se están jugando como el todo por el todo. Pero Dani, hay dos cosas. Primero, es la estrategia típica de la izquierda, del fuego. Y así es como han terminado incendiando grandes proyectos. En ese sentido, lo que dijo Rafael Gumucio, yo le encuentro toda la razón. Y no es solamente que las izquierdas o el poder político sea el que logre a través de un reglamento meter el fondo solidario. La ciudadanía, si tú haces una encuesta, y ahora acuérdate de mí, van a salir las encuestas, porque el Fondo Solidario pasó colado en la Cámara, y los diputados... Y no con pocos votos se rechazó. No, no y el baile de Naruto puede pasar a la historia como el palo de Pinilla para la izquierda, sí, es un ridículo mayor, porque la izquierda, y ahí yo noté a muchas diputadas como la Camila de acá de San Antonio, la Camila Rojas, por ahí también escuché, me parece, a la Carol Cariola, que claro, ellas tenían que mostrarse felices porque un triunfo en la oposición, pero sabían que habían recibido una derrota tremenda, porque se aprobó se aprobó lo que quería Felices y Forrados, pero no se aprobó lo que las izquierdas deberían haber peleado. Perdona, Daniela, con esto termino. Y en ese sentido, personas como Fernando Hacha y otros que están con esta estrategia del que no, si este es el caballito de Troya, o es como la puntita para llegar al tema mayor, oye, espérate la derecha cuando le empiece a decir a la ciudadanía, ¿sabe qué pasa? Que ahora usted, desde sus ahorros, va a tener que pasarme platita para hacer un fondo común para ayudar al colectivo, no solo a usted. Yo creo que de eso hablamos también con Jorge el otro día, con Jorge Charp, que algunos, o sea, todo el mundo cree que conoce al pueblo, llamémoslo el pueblo es así, el pueblo es, yo
pienso que el tema de AFP es de los que están más comprendidos porque había un trabajo largo, pero no sé cuántos son, no sé en cuántos de los que van a votar. Ahí hay una cuestión que es completamente especulativa, porque yo sé que hay mucha gente que entiende bien el problema, no es que nadie en Chile tiene capacidad para... Pero también es verdad que hay mucha gente que solo está pensando en el 10%, que es lo que le va a salvar la semana, el mes o lo que alcance. Y mientras no se sepa de cuántos estamos hablando, es imposible pensar que tú le vas a meter una... Porque esa fuerza política del 10% no es la misma del seguro solidario, porque está visto que los dos temas no... Chuta. Parecía amenazando con que es el Estado el que va a terminar perdiendo después de esa amenaza que no sirvió de nada. Avanzan los votos y aparece esta propuesta de las 500 lucas, que no la hemos mencionado. O sea, las 500 lucas, es decir, como, ¿sabes? Eso sí que es poner la carne a la parrilla. Antes hablamos, ¿sabes que no está prendido por el puro fuego? Yo creo que Piñera con las 500 lucas es lo máximo que, o sea, ni siquiera se ha podido llegar al sueldo mínimo, ni siquiera que es un número que se habla de hace mucho tiempo. Hoy día Piñera ofrece 500 lucas, ofrece al Estado, porque ya ni me acuerdo cuánto es lo que significa eso, porque ni siquiera se entiende cuánto es el universo de personas que pueden recibir, o podríamos recibir esas 500 lucas. Eso sí que es tirar toda la carne en la parrilla, creo que es la gran eso habría amenaza. sido un triunfo político porque se logró con la presión, que eso no, Sí, no o sea, sería y malo lo que yo política, eso pienso hace además, política también. y muy mal de esa familia, obvio que son los dueños de la AFP, es que con esto Piñera dice, soy capaz de chupar todo lo que pueda del arca fiscal para no tocar la AFP. Oye, sea, pero decir, una pregunta, a usted, perdona Dani, mira, yo a pesar de todo, yo me siento de izquierda, yo me siento profundamente de izquierda. En términos estructurales me siento de izquierda, y en esto voy a provocar a muchos de mis enemigos en redes sociales que desde el eslogan me dicen que yo no soy de izquierda, que soy facho, pero les aseguro que estructuralmente soy más de izquierda que muchos de ellos, porque yo siento que cada vez que yo veo una batalla que llega al Parlamento en temas emblemáticos como este, yo siento en cómo se puede de alguna manera revertir el orden establecido de la sociedad en temas profundos, en un modelo de vida como el neoliberal, en el que cada uno se siente dueño de sí mismo, empresario de sí mismo y se rasca con sus propias uñas. Entonces, cuando escucho, y desde la era Bachelet, hablar de subsidios, de voucher, de bono, para poder ir salvando las crisis del momento, y ahora veo a parlamentarios de izquierda apostando a una estrategia de que la gente saque sus ahorros de la vejez con tal de destruir la AFP y quemar las praderas del modelo, una estrategia que me parece lo más irresponsable, planteada por gente que lleva años en esto y mucho más académico, y gente que conoce al revés y al derecho el sistema jurídico constitucional. Le pregunto a usted, ¿no, no es un poco penoso ver, por ejemplo, instancias como Felices y Forrados, que justamente como lo decía Rafael Gumucio, en su momento tenía el mismo Rafael Garay y ahora tiene a un charlatán, a un personaje que yo vi, no sé si ustedes ven los programas del canal de televisión La Red, que se transmiten tarde, donde aparece este gallo, el Salfate incluso conduciéndolo, y aparece diciéndole a la ciudadanía, ¿sabe qué? Con el retiro de su 10%, si usted tiene un milloncito, sáquelo, porque igual va a seguir ganando más plata en la lógica del casino, en la lógica del sistema bursátil en el que están sus pensiones. Entonces, la lógica Felices y Forrados lo que hace es que la ciudadanía celebre esto como una manera de tener el 10%, y ya ni siquiera es la perspectiva del hambre, ya ni siquiera es la perspectiva de la necesidad de la no, de pandemia, golpear el sistema, sí, está sino claro que de eso. ganar más, de querer darle un golpe al mercado, al lobo de Wall Street, para ver si por otro lado le salen más ganancias. Y acá el sistema de reparto, Y el para tema... la plata.
No sé cómo lo ven ustedes. Ese es un tema que a lo mejor nos devela como un país que en el fondo culturalmente, y lo digo en un momento en que viene el tema constitucional, se va a asumir profundamente egoísta y no está ni ahí con plantear temas de cambiar una estructura de hacer y de ver la vida. Bueno, es que ahí Profundidad. tiene, o sea, esta política tiene mucho que ver con cuánto trabajo formal tú tienes, para empezar. O sea, nosotros nos daban unos datos interesantes. Perú tenía un 30% de trabajo formal, o sea, era muchísimo menos el impacto de este retiro. Y además no se planteó como una política para el COVID, si ese es el punto también. Y acá en Chile es un 60% que va a tener algo que ir a retirar. El Así que 60% por efectivamente, último, Dani, ahí tengo una duda con esa cifra, ese 60% es porque incluye a los que fuimos cogoteados y que en el fondo figuramos trabajo igual, formal es que porque el esté de acuerdo trabajo a algún tipo de formal, legalidad, pero trabajo formal también es que tú trabajes 45 horas por un sueldo mínimo y por lo tanto tus cotizaciones son bajas. O sea, bueno, tiene muchos es que aspectos dentro que de la yo creo que cotización el también 60% ya. la parte económica de esto es efectivamente como. Incluso yo creo que nosotros no estamos en condiciones de hacer un juicio con respecto a de qué manera esto puede golpear a las AFP o no, si esta mirada de, bueno, como sea, pero le estamos quitando la plata para que las empresas que están sobrevaloradas caigan. Me parece que sigue siendo pura especulación porque tú estás pensando, por ejemplo, porque esto no es solo el lobo de Wall Street, también hay que empezar a buscar informaciones y fuentes confiables y, por ejemplo, muchas empresas transnacionales que son relevantes en Chile como Enel tienen la plata metida en los fondos de pensiones. Y esas empresas van a tener en el futuro la posibilidad de ir definiendo quién va a sobrevivir o no. O sea, el poder económico que tienen es inmenso, es inmenso. O sea, y en la política, a la larga, ese poder va a actuar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, decías la semana pasada que la segunda y la tercera clase van a morir como siempre en el naufragio del Titanic, bueno, es que por algo pasan esas cosas, si tú te enfrentas a poderes que incluso van más allá de tus fronteras, generar una estrategia tan de palito, además tan confusa en el mensaje, porque es un mensaje confuso, porque algunos pueden quedarse con más la idea de que son propietarios de la plata y que además y que lo que quieren es que les devuelvan la plata para jugarla en el casino también o para pararla hoy en el mes, pero una idea muy confusa en relación a lo que se supone que se quiere plantear, que es una seguridad social con algún rasgo de solidaridad. Pero es que ahí es donde uno extraña la política, por la gran política, esa que actúa con una convicción, aun cuando pudiera ser impopular, porque la política que uno espera, y en esto, pucha, perdón que haya contra los tiempos, pero a veces no necesariamente tiene que hacer caso a todo lo que la calle demanda o pide. Eso yo creo que es falso. Quienes digan, no, la política actual, el cambio de era, prácticamente tiene que ir a los muros de Facebook a recorrer quién tiene más likes de las ideas y a partir de eso llevarlo al Parlamento, no. Porque la No, y con ciudad, algo así, Parisi podría ser presidente de Chile. exacto, Imagina lo exacto. que puede ser eso. Entonces, claro, hoy yo siento que lo que vemos en el Parlamento es a parlamentarios que están en esa. Yo vi las intervenciones de Garín, bueno, Pamela Giles ni siquiera habló, ni siquiera intervino Pamela Giles, bailó nomás. Bailó. Pero vi las intervenciones de Garín, vi las intervenciones de algunos parlamentarios del Frente Amplio, y uno dice, wow, o sea, acá lo que hay en el fondo es ir prácticamente a la calle a recoger la sensación de la ciudadanía, que uno podría decir, pero qué bien, si eso es lo que queremos, prácticamente una democracia directa. Pero no sé, a mí me da la impresión de que a veces la política tiene que también ir más allá con la mirada larga y más aún en estos tiempos donde son tiempos en que el neoliberalismo como un modelo cultural ha permeado como dice nuestro amigo Lucho, en la subjetividad de las personas y está ahí adentro como ese, siempre se me olvida el nombre del monstruo de Stranger Things.
El Demogorgon. El Demogorgon. Entonces, cuando el Demogorgon está adentro, pucha, hay que entender de que quienes tengan al Demogorgon adentro van a estar determinados por el Demogorgon. Van a parecer que son normales, pero dentro sí tienen esa sombra que ya lo gobierna en sus órganos. Entonces, ahí es donde las izquierdas, por lo menos que están en el Parlamento, uno espera que tengan esa mirada larga de detectar el Demogorgon, aun cuando puedan quedar impopulares en alguna de sus posturas o de sus actuaciones en ciertos temas. Porque además, ¿sabes qué? Todas las cuestiones quedan en la cuña. Ayer me puse, de verdad que me dio mucha risa porque me enteré que Gabriel Ascencio, el diputado de la ADC, ya con hartos años de carrera, y claro, con razón se nota, es el que ha materializado discusiones como lo que, porque claro, la discusión fue como el diputado Celis acusa al diputado Chalper y todos se quedan las amenazas, voy a hacer esto contigo, contigo. Bueno, Ascencio calladito fue a presentar los antecedentes al Ministerio Público. O sea, lo hizo derechamente. Cuando pasó lo del funeral de Bernardino, todo el mundo hablando de Bernardino, todo el mundo hablando, y Ascencio fue a presentar la queja o no sé qué cosa a la Contraloría. Aquí hay muy poca seriedad, la verdad, y en todo sentido, o sea, todo se queda en la cuña. Destacar también que yo estoy impresionada con esto del interés que significó lo del 10%, ver a los matinales en el Congreso. Nunca habían estado los matinales. Amaro Gómez Pablo estaba en el frontis entrevistándolos a todos, porque también había una amenaza de que muchos se iban a meter a los matinales mientras se estaba sesionando en la sala, entonces eso no podía ocurrir. Y el rating, tú sabes que se colapsó el chat del streaming en vivo de la sesión de sala de ese miércoles, colapsó completamente y el rating ha sido como ya histórico. O sea, también siento que había una cercanía, me hubiese encantado que ese interés hubiese estado como se desarrolló la reforma de la educación, por ejemplo, para que la gente se hubiera dado cuenta cómo se hizo, cómo se destruyó ese espíritu original. Pero sí, estamos viviendo momentos históricos y acá cada uno está tratando Oye, de Dani, sacar lo mejor. es que es importante lo que tú dices, la educación. A veces se nos olvida que el 2011, de hecho yo estuve ahí, la marcha más grande hasta entonces fue por la educación gratuita, Sí. que terminó los universitarios, por supuesto, ahí llevándosela, más de 200.000 personas, ¿te acuerdas? En la Alameda, y en Chile, no sé, llegaron cerca de 500.000 en total, y después igual ganó Piñera. O sea, ganó Bachelet entre medio, pero después volvió a ganar Piñera. Entonces, Claro, y salieron a celebrar la gratuidad, ¿ya? Pero nadie entendió cómo resultó esa gratuidad, es qué que es lo ese que es el se perdió tema. en el TC, el fin al lucro no se ganó, por ejemplo. ¿Y la gente está enterada de eso? Y ¿Se las acuerda izquierdas que piensan, no y se las ganó? izquierdas siguen pensando, interpretando de que el pueblo está dando paso a paso triunfos, logros, pero pucha, pero si yo veo las estadísticas, los datos, me muestran lo contrario también, porque Lavín sigue punteando en las encuestas presidenciales ahora, y porque la derecha sigue teniendo las cartas más posibles de ganar una presidencial. Claro, Entonces, pero en eso incluso esto todavía no es ni siquiera el triunfo de la gratuidad, mal o bien, porque por último en ese momento se cambió como la orientación. La reforma puede tener críticas técnicas, pero cuando tú ya le cambias la orientación, después tienes que ir arreglando la carga en el camino, que yo lo que creo que le pesó en muchas reformas a Bachelet, que eran malas técnicamente, que tenían una buena intención y estaban mal hechas, entonces después había que andarlas arreglando y arreglando, pero por lo menos cambió el foco. En este caso no ha cambiado el foco, al contrario, lo que estamos hablando es de la propiedad individual de cada uno, o sea, no puede haber un discurso más contrario a la seguridad social que ese. Por eso es que también acá, o sea, es oye, vuelta sobre lo mismo. pero qué bueno lo que dices, pero ¿te acuerdas tú el tema de los patines, de esta analogía de los patines del ministro de Educación de entonces, Nicolás Aguirre? Cuando, claro, hasta ahí todo Chile estaba apoyando a Bachelet, y de hecho yo creo que Bachelet salió reelecta por el tema de educación. Hasta que Izaguirre dijo, no, pero acá, en el fondo, todos vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ir a mismos colegios, porque en el fondo acá hay que comenzar a hacer un sistema que sea de verdad solidario e igualitario, donde el más cuico se mezcle con el más pobre. Y hasta ahí llegó, y la ciudadanía empezó no, pues, a mi hijo yo no lo voy a mandar ¿ah? ¿No pasará un poquito también lo mismo cuando llegue el tema de poner en la mesa el rasgo solidario del retiro del 10%?
Bueno, es que eso es lo que no sabemos. Yo creo que ahí hay dos visiones claramente y bien afianzadas en la ciudadanía. No sé cuántos son más porque no los hemos contado, no sabemos bien quiénes Pero son. la urna sí, pues. ¿Quién ganó Bueno, la porque última también mucha elección? gente que lucha por eso no vota. Pero te das cuenta, mira, Mucha. es que mira, Bachelet ganó con 3.4 millones de votos su segunda elección, porque el tema eje fundamental de su campaña era la educación, ¿cierto? Hasta que Bachelet develó de que la educación era el tema, pero para los universitarios, porque para abajo ella quería hacer una reforma donde la gratuidad implicara que se mezclaran los ricos con los pobres. Y ahí la ciudadanía, creo yo, dijo, no, pues pare. No me toque mi libertad de elegir, y perdió, y Piñera volvió a ganar con 3.7 millones de votos. Lo estoy haciendo un ejemplo súper Ya, pero asquerosamente yo general, No, quiero si pero decir perdió algo la que puede que te guste, desmunicipalización, po, la ganó de que manera parcelada. que es que también hubo una renuncia a las políticas reformistas, porque, y además yo creo que hay una cuestión que como se trata de desfenestrar todo lo que venga del gobierno, porque mira, si el sistema de la seguridad social no es exactamente el mismo del decreto ley 3.500, porque el Estado ya metió mucha plata y creó pensiones para gente que no había contribuido con el Fondo Solidario. Claro. Y esa es plata pública, y eso lo hizo Bachelet precisamente para evitar el estallido social que estaba calculado así a producir en esos años cuando se empezaron a pagar las pensiones. Así que eso hay caminos que son reformistas. El seguro de cesantía tiene un fondo solidario que no fue inconstitucional en el 2002 y que resulta que generó una acumulación de millones y millones de pesos que son del Estado y de los empleadores, y que es lo que nos comimos en esta crisis. Y ese es un poco el tema de sistemas mixtos, que no son exactamente la seguridad social tal como existió en la época de Bismarck, pero tú puedes ir mejorando el sistema. Lo que pasa es que también, y en esto yo creo que nos hemos olvidado un poco decirlo, si en el estallido social hubiésemos hecho política a partir de ese momento, a lo mejor ya habríamos incorporado algún rasgo que ayude al tema de fondo, que es que no se paguen más las pensiones. Pero también la política estuvo absolutamente sorda al estallido social. Si en cuanto a agenda social se ganó prácticamente nada. Sabes que yo no había pensado lo que dijiste, Ani Marci, pero yo como veo, soy muy conspirativa con todas estas cuestiones y veo que las amenazas no van a terminar. O sea, ya lo de las 500 lucas fue como una manera como más decente de decirnos las cosas, pero claro, yo creo que también van a decir que podrían llegar a tocar el fondo solidario, ya que como el Estado va a tener que hacer cargo de toda esta mansa cagada que puede quedar, ¿cierto?, con este retiro. Imagínate que toquen también el fondo solidario, que se ve amenazado nuestra clase más vulnerable. Es Claro, pero complicado. también es para Yo decir que hay comparto ese opciones, miedo que pero si tú te haces el sordo esperando que, no sé, que la crisis se acabe por alguna cuestión claro, milagrosa, como algunos pensaban que el COVID era el salvavidas para Piñera, y al contrario, como esta no va a haber otra crisis, entonces hay una responsabilidad ahí de que la centroizquierda no hizo papel de centroizquierda. No propuso nada, no se la jugó por nada, o sea... chicas, tenemos que ir concluyendo ya este programa de hoy, que estuvo muy entretenido. Yo lo pasé muy bien, y con Rafael Gumucio como invitado estelar. Pues así es que desde ahora el podcast, en la medida de lo posible, queda disponible en Spotify. Palabras al cierre, estimadas contertulias. Yo me he dado cuenta que nosotros somos muy noventeros y tenemos que vivir con eso. Y por eso invitamos a Rafael, porque nosotros somos gente de los 90 y el generación programa, como nos la dijeron por cosa ahí, de nosotros nueva somos el mundo piscolera, de los 90 que se apaga. Grunge. Sí. completamente. Oye, nada, pues nos encontramos en el próximo episodio, y este fin de semana lluvioso. Por lo menos ahora tenemos amenazas, nubes, ¿ah? Así es que a cuidarse mucho, pues. Que tengan un buen fin de semana. Chao, Chao, que estén bien. pásenlo bien.